Hoy presentamos el diagnóstico de las empresas como herramienta para construir una nueva cultura organizacional. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de El Camino Violeta, un programa de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminan hacia la equidad de género. Uno de los principales planteamientos del nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que fue publicado en el Registro Oficial el 24 de noviembre del 2023, es que las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben presentar un plan de igualdad al Ministerio de Trabajo para determinar cuáles son los aspectos que debe considerar con el fin de alcanzar la equidad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con el nuevo reglamento, el primer paso previo al plan de igualdad es elaborar un diagnóstico para conocer la situación de la empresa en términos de igualdad de trato a hombres y mujeres. El análisis debe incluir 11 elementos principales, entre los cuales encontramos la actividad del empleador, el número de trabajadores tanto de hombres como de mujeres, el acceso a la formación y capacitación de sus empleados, los procedimientos para promociones y ascensos, la identificación de la participación femenina en cargos tomadores de decisiones, la retribución económica e igualdad salarial, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la presentación de la participación femenina en el espacio de trabajo, entre otros. El programa de hoy busca que profundicemos un poco más sobre la importancia de este diagnóstico. La Fundación Nacional para la Participación de la Mujer cuenta con su programa de implementación de la Ley Violeta, en el que buscamos apoyar a empresas y organizaciones que quieran implementar estos procesos, no solo por cumplir la ley, sino para cambiar su cultura organizacional. En el programa anterior revisamos la autoevaluación y el diagnóstico empresarial con perspectiva de género, enfocándonos en el análisis de datos, los documentos y las relaciones dentro del contexto empresarial. En este nuevo episodio de El Camino Violeta, revisaremos qué debe contener el análisis para realizar un buen diagnóstico y quiénes deben intervenir para realizarlo. Damos la bienvenida a Elizabeth Espinel. Ella es integrante fundadora de la Cámara de Economía Renovable, Comercio e Innovación de la Mujer. Es directora en la Fundación Fuerza Rosa Ecuador, una fundación enfocada en apoyo a pacientes oncológicos. Es emprendedora desde hace 27 años y fundadora de Rippling Innovation, corporación con enfoque en el desarrollo e innovación. Bienvenida, Elizabeth. Iniciaré preguntándote, ¿quién eres y qué camino has recorrido para ser la mujer que eres hoy? Muchas gracias, buenas tardes, gracias Gaby. Yo soy una mujer, soy mamá, soy profesional y soy, claro, el resultado de las cosas que he vivido, de las experiencias que he vivido, como lo somos todas las mujeres. En este momento me considero una emprendedora, una luchadora a favor de las mujeres, sobre todo porque me he dado cuenta que necesitamos apoyarnos entre nosotras. Bueno, ¿qué camino he recorrido? Esa pregunta me encanta. Y la respuesta es, primero, haber sido hija de un papá muy, muy machista, que en el camino, luego de tener solo mujeres, con 4 hijas mujeres, se dio cuenta que ya la realidad de la sociedad exige que las mujeres seamos igual que los hombres, que estemos capacitadas, que estemos educadas, formadas, etcétera, y que tengamos igualdad de condiciones y de oportunidades. Y entonces soy la hija de un papá que se dio cuenta en el camino de esto y que fue dando cambios y que nos fue empoderando a sus hijas para que nos sintamos y seamos igual de capaces que cualquier hombre. Luego, pues, soy una mujer que vivió en la costa y en la sierra. Entonces,
Me encanta decir, cuando me preguntan que de dónde soy, que soy bien ecuatoriana, que no soy ni de aquí ni de allá, sino que mi identidad está muy relacionada a todo el Ecuador, que es hermoso, que es diverso y que no es lo que solamente vemos en las grandes ciudades. Luego, pues, he sido emprendedora, he sido consultora, siempre estoy buscando la manera de crear algún producto para vender, de innovar, y el hecho de ser mamá ahorita de 2 niños, Carolina de 15 y Andrés de 11, pues me ha hecho además más ágil y diversa, porque las mamás desarrollamos unas habilidades que no hemos sabido que teníamos hasta que nos toca. Y soy también funcionaria, trabajo en el Ministerio de Producción y tengo pues estos emprendimientos, estas iniciativas, como son la Cámara de Economía Regenerativa, Comercio e Innovación de la Mujer, que es la primera cámara de comercio que se está creando en el Ecuador. Y bueno, pues tengo algunos grupos, algunas iniciativas en donde hemos coincidido seres humanos ecuatorianos y ecuatorianas que queremos hacer un cambio, hacer patria desde nuestro trabajo. Y eso es lo que me tiene aquí hoy en día. Muchísimas gracias, Elizabeth. Entrando ya un poco en materia, una buena práctica para la equidad de género comprende las acciones y experiencias afirmativas o positivas implementadas por las empresas, cuya finalidad es la generación de condiciones de igualdad que contribuyan a la eliminación de las brechas de género. Sin embargo, antes de que éstas sean implementadas, el primer paso que debe realizar una empresa para lograr los objetivos enfocados en la equidad de género es un diagnóstico o una autoevaluación de cómo se encuentra en este componente. ¿Por qué crees tú, Elizabeth, que el diagnóstico es importante antes de implementar buenas prácticas empresariales con enfoque de género? Bueno, al igual que cuando uno se siente enfermo y va al médico, lo primero que hace el médico antes de enviarte una receta o recomendaciones o inclusive exámenes es diagnosticarte para saber cuál es tu mal, saber qué tienes, y luego a partir de eso pues te mandan a hacer exámenes y luego ya teniendo el diagnóstico completo, el diagnóstico superficial y el profundo, digamos, después de una buena investigación, ya se puede identificar en qué estado estás de salud y qué debes hacer para curarte o para mejorar, ¿verdad? Entonces, esto es completamente similar, es un símil que se aplica en las empresas cuando tú haces cualquier tipo de consultoría. Y lo mismo aplica para este tema de la equidad de género. Lo primero que la empresa debe hacer es identificar en qué estado está, es correcto, pero antes que eso, la empresa lo primero que va a hacer, que debería suceder, es que las cabezas de la empresa deseen que su empresa, que la empresa que ellos lideren, pues tenga equidad de género, tenga un ambiente libre de violencia contra la mujer y brinde todas estas derechos, facilidades para que haya un ambiente de paz, un ambiente de equidad. Eso diría yo que es lo primero y a partir de ahí pues se hacen diagnósticos. Los diagnósticos van en varias vías y también van dependiendo de la empresa de la que estemos hablando. Pues como ustedes comprenden, no es lo mismo atender esto para una empresa de muchos empleados que para una empresa de pocos empleados o una empresa donde más trabajan hombres que mujeres o una empresa que es de servicios o que es de producción. Entonces, pues creo que es importante porque tenemos que saber la línea base, desde dónde partimos, para luego saber qué soluciones tenemos que brindarles, en qué tenemos que trabajar, en qué procesos o en qué proyectos. Precisamente, un adecuado proceso de diagnóstico permite establecer una línea base que se constituya en un punto de partida frente al tema con el fin de implementar acciones que contribuyan a una mejora de las condiciones existentes para las mujeres en el marco del sector empresarial. En ese sentido, te consulto, Elizabeth, ¿cuáles elementos crees que deben ser considerados para realizar un buen diagnóstico? El primer elemento, como ya lo había mencionado, es la voluntad, creo yo, que es la voluntad de los directivos, de los dueños, del directorio, de los gerentes, de las cabezas de la empresa. Conocer qué piensan ellos acerca de la equidad, cuál es su camino, su voluntad, su meta respecto a este tema.
El segundo aspecto que se debe evaluar es si es que están cumpliendo con los mínimos legales, ya con lo mínimo que te obliga la ley hoy en día, que gracias a que hemos tenido avances en la legislación, ahora se puede exigir a las empresas que cumplan con ciertos documentos con ciertos parámetros, como por ejemplo es obligatorio brindar el periodo de maternidad, el periodo de lactancia, y ahora también tenemos el periodo de paternidad. Y así, ahora tenemos nuevos decretos y nuevos acuerdos ministeriales y nuevas leyes que nos están obligando a cumplir estos parámetros mínimos por ley. El siguiente aspecto que se debe evaluar es al empleado y a la empleada. Acordémonos que la violencia contra la mujer no se la ejerce solamente en el lugar de trabajo, sino que sobre todo y muy lamentablemente en las casas, en las familias. Entonces tenemos que evaluar a nuestras empleadas para saber si están siendo víctimas de violencia en sus hogares. Tenemos que evaluar a nuestras empleadas para ver si están siendo víctimas de violencia en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Es decir, normalmente sucede en la familia, pero también puede ser que te suceda en el camino al trabajo, en el bus, con el vecino, la vecina, etc. Entonces, la evaluación, aunque parezca mentira, a tus empleados tiene que ser integral del empleado. No solamente como empresa debemos ser responsables de lo que suceda dentro de la empresa, sino también de lo que le sucede a nuestro empleado cuando no está en la empresa. Ese sería el segundo factor de diagnóstico, es decir, hacer encuestas, mantener conversaciones, brindar un ambiente de seguridad, de confianza al empleado para que pueda comentar, abrirse en este tema que es tan delicado y pueda comentar lo que le está pasando en su familia, en su vida. Tenemos que hacer diagnósticos. Muchas empresas tienen hombres como empleados, la mayoría son hombres, y normalmente el hombre es el que está ejerciendo violencia contra la mujer en la casa. Y ese también es un problema de violencia contra la mujer que no se da en la empresa, que la empresa sufre consecuencias por esto, sí, pero que es un tema también social que lo debemos tratar para que el hombre entienda, sepa qué es violencia y pueda cortar con esta práctica en su casa. Y finalmente tenemos que hacer un diagnóstico con todos los otros entes relacionados a la empresa, las otras personas, organizaciones que pueden ser proveedores, clientes. Y bueno, pues normalmente una empresa está sumergida en un medio ambiente empresarial con un montón de personas o de empresas, instituciones que ejercen distintos roles. Entonces es integral. Debe hacerse un diagnóstico integral acerca de todas las personas relacionadas con la empresa. El tema de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, es un tema un poco complicado de abordar cuando se está haciendo este diagnóstico y viceversa, ¿no? En el caso de un hombre que también ejerce violencia, por ejemplo. ¿Qué metodologías podríamos aplicar para realizar un diagnóstico respecto de esas dos situaciones específicas que todavía son puertas para adentro? ¿Qué herramientas podríamos utilizar para obtener información que nos permita a nosotros realizar un buen diagnóstico para implementar las buenas prácticas empresariales con enfoque de género? La primera herramienta que la empresa debe utilizar es la capacitación. Esta capacitación debe ser permanente. Es decir, si yo hoy, porque es el Día de la Mujer, reúno a las personas de mi empresa y les capacito acerca de la violencia y no vuelvo a topar el tema sino hasta el siguiente Día de la Mujer en un año, no estoy logrando mucho. Sin embargo, ya es algo. Como digo, esta capacitación tiene que estar enfocada sobre qué es la violencia. El tema de la violencia en el Ecuador se ha normalizado tantísimo que muchas veces las mujeres estamos siendo violentadas y no nos damos cuenta porque creemos que así mismo es, que es normal que nos lancen piropos, que nos observen la ropa con la que nos hemos vestido,
que nos digan que nuestro trabajo es menos eficiente o de menor importancia que el de nuestro compañero par hombre. Nos hemos acostumbrado a que si en una mesa estamos sentados un equipo de trabajo y alguien tiene que tomar notas o pasar los cafés, normalmente es la mujer la que se levanta, lo hace y pasa el café al grupo de hombres o toma nota y hace el papel de la secretaria del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, todas las mujeres que hemos vivido en los distintos ámbitos de la vida, desde en el colegio, en la casa, con nuestros familiares cercanos, en la universidad, en lugares laborales, en distintos tipos de lugares laborales, sabemos de lo que estamos hablando porque nos ha tocado, lo hemos vivido. Entonces, cuando las mujeres entendemos que es violencia lo que nos está pasando, nos están violentando, nos están discriminando, ese es el primer paso. Y lo mismo sucede para los hombres, que sepan que cuando dicen ese comentario que para ellos es normal, es chistoso, es agradable o es inclusive fácil, es porque ya están acostumbrados, porque así nos criaron a todos y a todas. Entonces, el hombre que también se da cuenta de que lo que ha estado haciendo ha sido discriminatorio o ha sido violento en contra de las mujeres, en ese momento se produce un cambio. Se te abren los ojos, ¿no? Es como quitarte un velo y decir, wow, cierto. Es lo primero. Y lo segundo es que en la empresa, pues, luego de dar esta capacitación, generemos procesos de concientización que van más allá del conocimiento y que ya afectan la parte emocional de la persona. Cuando llegamos a la emotividad, a la parte emocional de la persona, es en donde puedes lograr que la gente se abra un poco más. Por supuesto, siempre brindando ambientes de total confianza, como son, o sea, el tema del secreto. Si tú confías en la persona de talento humano, para esto la empresa debe contar con personal completamente capacitado para este tema. No es que todo médico, todo psicólogo o toda persona que haga trabajo social en la empresa está capacitada para este tema. Entonces, bueno, son un montón de pasos los que hay que ir logrando, pero estos serían como la punta de lanza, los principales, para ir abriendo este camino. Acordémonos que hemos normalizado tantísimo el tema de la violencia que nos va a tomar años ahí lograr un cambio de verdad. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, es ir dando pasos acerca del conocimiento, de la concientización y de cambiar hábitos a título personal, cada uno de nosotros, desde nuestra vida diaria, privada, personal, y luego pues hacerlo ya como visible ante la sociedad. Y lo mismo pasa en la empresa. Muchísimas gracias, Elizabeth. Te voy a consultar, ¿cómo influye en la organización de las empresas el diagnóstico? ¿A qué me voy? Existen empresas pequeñas, medianas y grandes. Sabemos que no podemos implementar las mismas metodologías a una pequeña, mediana y grande empresa. De hecho, considero que las pequeñas empresas tendrían resultados más inmediatos y más visibles por el número reducido de personas. En el caso de las empresas grandes, por ejemplo, de las que tienen 2,000, 3,000, 5,000 empleados, sobre todo a nivel de instituciones públicas, ¿cómo empezar a trabajar? ¿Cómo empezar con ellos? Porque, por ejemplo, en términos de capacitación son jornadas específicas con determinado número y los resultados serían mucho más a largo plazo. ¿Cómo podríamos lograr, si bien es cierto, no, la palabra adecuada no sería acelerar, pero sí lograr ver un cambio más palpable que sea un poco más a corto plazo? A ver, la metodología que comienza por una concientización y compromiso de las cabezas de la empresa aplica para todas las empresas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en este tema en empresas y tú ves que a veces cuando las cabezas no están convencidas de este tema, aunque los mandos medios luchen por lograr algo, no pasa nada. Y es bueno, o sea, siempre es bueno hacer algo a nada, pero no se ven los resultados que uno esperaría. Entonces, lo primero siempre es buscar este convencimiento y este compromiso desde las cabezas, desde más arriba hacia abajo, que se vaya decantando esta filosofía.
Lo segundo es la capacitación, como ya había dicho, la concientización, y esto aplica para todas las empresas. Y lo tercero es tener el personal capacitado que implemente este proyecto, que se lo tome como un proyecto en la empresa. La empresa debería tener un lema y es de cero tolerancia hacia la violencia o la discriminación. Entonces, el tercer paso sería la implementación de proyectos pequeños, de programas con líderes departamentales o líderes que no necesariamente son los jefes, sino que puede ser cualquier nivel jerárquico, pero que lidere un programa de concientización en grupos más reducidos en las empresas grandes, como dividido en grupos, o para toda la empresa si es una empresa chiquita, pero las prácticas son las mismas. El proyecto que se lanza tiene el mismo objetivo y por lo tanto sí es más fácil identificar una mejoría cuando la empresa es pequeña, porque tal vez tienes un caso que atender, un caso que solventar, y en cambio una empresa muy grande inclusive va a ser más difícil que la gente se abra y que comente sus problemas porque creen que no va a haber una solución a su caso, que no va a haber una verdadera ayuda, que no va a haber, que no va a servir de nada, entonces mejor me quedo callada, no hago problema, porque y también pasa en las empresas más grandes que cuando los jefes son los perpetradores de discriminación o violencia y existe una denuncia, el que denuncia sale perdiendo. Ya para evitar el problema, entonces le voto al señor del problema, le despido, lo cambio de área, lo mando a la bodega y el problema se mantiene. Pero como ya sabemos que hay un castigo para la persona que denuncia, el resto se quedan callados. Entonces es más fácil, pero como digo, esta es una lucha permanente. No existe una varita mágica, una receta mágica que te diga esta es la solución. Siempre la solución va a tener que ver con el convencimiento de las personas que tienen el poder de decisión para que puedan hacer los cambios necesarios dependiendo del caso. Ya existen casos de acoso laboral que no es lo mismo que un acoso sexual o que una violencia ya sexual netamente, y etcétera, etcétera. Entonces, conocer qué es la violencia, los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, por qué se da, es importantísimo para que tanto el que ejerce la violencia como el que la recibe sepan qué es lo que está sucediendo y puedan a partir de ahí denunciar, avisar, buscar ayuda. Existen algunas instituciones que brindan ayuda especializada que las empresas pueden ir, buscar esta ayuda, que inclusive son gratuitas o que pueden pagar con canje de servicios o de lo que la empresa haga y recibir pues este apoyo específico y especializado para las mujeres, si la empresa no tiene un departamento específico que pueda hacerlo. Y esto tiene que ver en ámbitos psicológicos, médicos o clínicos y legales. Como vemos, un diagnóstico adecuado que incluya una adecuada capacitación, una buena concientización y sobre todo el compromiso de los tomadores de decisión nos permitirá construir una hoja de ruta de las posibles acciones que reduzcan las brechas por razones de género en el mundo laboral y nos ayuden a disminuir la violencia. Elizabeth, te agradezco muchísimo por tu intervención. Es importante seguir aunando esfuerzos para lograr avanzar desde el sector empresarial en acciones para la equidad de género. Con esto cerramos nuestra entrevista de hoy y esperamos que haya sido edificante para ustedes también. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio para dialogar sobre los temas que nos permiten caminar como país hacia una verdadera equidad. Esta iniciativa de inclusión y participación ciudadana en favor de una justa inclusión de las mujeres en las diferentes esferas del país no sería posible sin el apoyo de la Asamblea Nacional y nuestros aliados como Deo Producciones y Botanique Terapias y Spa. FUNMUJER apoya a las empresas en el proceso de implementación de la Ley Orgánica de Impulso a la Economía Violeta en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Los esperamos en el próximo programa El Camino Violeta, para concluir
el análisis sobre el diagnóstico empresarial para el cumplimiento del Plan de Igualdad. Buen día para todas y todos.